Muy buenas tardes, qué alegría saludarles hoy domingo 11 de febrero. Un placer saludarles en esta hora. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes unos apartes de lo que sucedió hoy en Iglesia Cristiana Transformación Internacional Casa de Judá, de lo que el Señor habló a nuestras vidas en esta mañana. Y hemos venido hablando acerca del altar, de lo importante que es el altar del Señor. Y en el altar es aquel lugar donde suceden los más grandes milagros. El altar es aquel lugar donde tu vida y mi vida es transformada. Pero ¿qué es un altar? Un altar, materialmente hablando, un altar es cualquier estructura sobre la cual se hacían ofrendas, ¿verdad? Sacrificios para propósitos religiosos. Pero así como hay altares que se levantan hacia el Señor, también hay altares que se levantan en las tinieblas. Y espiritualmente hablando, un altar siempre representaba un lugar de consagración, un lugar de adoración. Eso representa un altar espiritualmente hablando. Pero el altar del que yo les hablo, ese altar donde suceden los más grandes milagros en nuestra vida, es el altar que debemos levantar al Señor, es el altar mismo de nuestras vidas ahí. Pero ¿qué necesitamos y para qué necesitamos levantar altares en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias? Primero, porque necesitamos subir a la presencia de Dios. El altar nos lleva a la presencia de Dios. Y quiero que me acompañen muy rápidamente al libro de Éxodo. Vamos a ir hoy a la palabra como siempre, porque si no está en la palabra, no existe, no es nada. Todo tiene que ser basado en la palabra del Señor. Y quiero que me acompañes al libro de Éxodo, el capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra del Señor: luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo, y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Éxodo 24:12, más adelante. Luego el Señor dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Me está hablando el Señor que necesito subir a la presencia. Cuando usted y yo levantamos altar de adoración al Señor, estamos subiendo. El Señor quiere que subamos ahí a su presencia, donde Él nos va a hablar, donde Él nos va a mostrar aún las cosas que están por suceder en nuestra vida o en nuestro alrededor. Dios nos las muestra cuando subimos a la presencia del Señor, cuando nos encontramos con Él. Y quiero que me acompañes ahí al libro de Apocalipsis, el capítulo 4, versículo 1. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube y aquí te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Necesitamos subir a la presencia de Dios. Por eso recuerdo que siempre hemos sido muy insistentes en que en tu casa levanten un altar de oración, un altar de adoración junto con tu familia, que puedan levantar ese altar, que puedan subir a esa presencia de Dios. Por eso necesitamos esos altares en casa, en la iglesia, nuestros altares personales, pero hay algo más que para edificar ese altar, para que nosotros podamos subir a la presencia. ¿Sabes qué necesitamos? Un sacrificio. ¿Y cuál sacrificio necesitas tú, necesito yo? Necesitamos morir a nosotros mismos. Ese sacrificio, sin que nosotros muramos a nuestra humanidad, sin que nosotros muramos a nuestros deseos, no vamos a lograr que las bendiciones vengan sobre nuestra vida. A veces el ego, la envidia, la concupiscencia, todos los deseos de la carne, los frutos de la carne nos van a estancar. Pero cuando usted muere
a esos deseos de la carne, cuando usted muere a su propio yo, a su propio ego, está sacrificando todo eso para entregárselo al Señor y dejar que sea el Señor el que viva en usted. Hay cosas que tal vez usted no ha entregado al Señor. Hay modos de vida que la gente no le entrega al Señor y siguen igual y por eso se estancan mucho y andan de iglesia en iglesia porque en esta iglesia no sucedió nada y se van a otra. Estaba escuchando a este pastor, pero no, mejor me voy a otro porque es que allí sí se mueve el Espíritu Santo, allí sí hay palabra. Pero sabes, el problema no es la iglesia donde has estado o las iglesias por donde has pasado. El problema no es del pastor que te ha enseñado, que te ha predicado. No, el problema muchas veces es nuestro, porque no hemos muerto a nosotros mismos, porque aún los frutos de la carne están sobre nuestra vida, están brotando en nosotros, la envidia, el pleito, todos los frutos de la carne están brotando en nosotros. Y mientras no sacrifiquemos eso, ¿saben? El Señor nos lleva a entender algo. Debo morir yo para que Cristo empiece a crecer en mi vida, menguar para que Él crezca. En Cristo hemos muerto, pero hemos resucitado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahí es cuando el sacrificio empieza a traer los frutos del Espíritu Santo: paz, gozo, paciencia, benignidad, amor. Miren, ahí es donde todo eso empieza a brotar en cada uno de nosotros. Cuando morimos a los frutos de la carne y empiezan a brotar los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Ese es el sacrificio. Pero hay un mayor sacrificio para nosotros, y fue Cristo Jesús, que como cordero inmolado, llevado al matadero, Él se hizo maldición por ti y por mí. Él fue llevado a esa cruz. Aún sin tener nada que ver, Él llevó todo nuestro pecado, se hizo maldición por ti y por mí. Él renunció a ser quien era. Él era el Rey, Él era el Señor de señores, pero Él renunció a eso y se hizo maldición por ti y por mí. ¡Qué mayor sacrificio! Y ese es el sacrificio en el cual tú y yo debemos creer de aquí en adelante, porque ese es el altar más poderoso al cual tú debes correr, al altar de Cristo, a la cruz, allí donde Él crucificó absolutamente todo, donde llevó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Hoy el Señor nos llama a correr a ese altar, el altar que derrotó al enemigo. Todo altar, el altar de Cristo derrotó todo altar del enemigo. Dice la palabra en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra: por tanto, amados hermanos, les ruego entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. Cuando yo entrego todo, cuando yo entrego mi vanidad, cuando yo entrego mi ego, cuando yo entrego esa importancia por mi yo, por mí mismo, y renuncio a todo eso y dejo que sea Él que tome mi vida, que sea Él el que empiece a brotar en mí, y renuncio a todo, que sea ese sacrificio vivo, que ese es el sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. Y Romanos 12:2 dice ahí adelante: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que que Dios los transforme en personas nuevas. Es el Señor el que transforma, es el Señor el que viene y hace todo nuevo. No va a ser el pastor, no va a ser el líder. Usted tiene que empezar a correr al altar de Dios. Usted tiene que empezar a dejar de buscar en hombres, de buscar en la gente
una respuesta a sus peticiones, una respuesta a sus interrogantes, sino correr al altar de Dios, donde Dios traerá respuesta a su vida, donde no solo traerá respuesta, sino transformará su entorno. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta para nosotros. Y un punto 3 de por qué es importante el altar para nosotros, porque subimos a la presencia de Dios, porque entendemos que tenemos que dar un sacrificio vivo al Señor, y porque en el altar porque necesitamos restaurar el altar de Dios en nuestra vida. Porque cuando usted va al altar, cuando usted va allí, se da cuenta qué cosas hay que restaurar, qué cosas hay que arreglar en tu vida. Y quiero que me acompañes a Primera de Corintios, al libro de Primera Carta a los Corintios, el capítulo 3, versículo 16 y 17, y dice la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Usted y yo necesitamos restaurar el altar de Dios en nuestra vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Tal vez Dios lo has hecho a un lado, has dejado a Dios a un lado, le has dado más importancia a otros altares, has edificado otros altares. Muchos edifican altares aún a hombres, terminan idolatrando a hombres, quieren parecerse a hombres, pero nosotros debemos parecernos a Cristo, debemos levantar un altar al Señor, porque el altar es el lugar espiritual donde el cielo y la tierra se encuentran. Pero cuando mi vida, mi altar del Señor en mi corazón está correcto, por eso restaura el altar de Dios en tu vida, restaura ese altar para que allí el cielo y la tierra se encuentren. Qué tremendo. Debemos restaurar nuestra vida. Debemos estar a la imagen perfecta de Cristo. Usted y yo no debemos querer parecernos a nadie, sino buscar esa medida, estar a la estatura de Cristo. A Él es al que debemos parecernos. Usted, cuando esté en el cielo, usted no va a llegar a ver tal vez a su pastor. Usted va a correr a los brazos del Señor. Usted no va a ver qué hizo el pastor, no, usted va a ver al que hizo todo por usted, que fue Cristo. Usted va a correr allí. El pastor está para guiarle, para apoyarle, pero no es el pastor el que hace las cosas en su vida, es el Señor. Él es el verdadero sacrificio y es a Él a quien usted debe parecerse. Es al Señor, no es a nadie más. Y yo oro al Señor en que este tiempo usted pueda comprender a través de esta enseñanza que el altar es algo supremamente importante en nuestras vidas. Debemos restaurar el altar de Dios en nosotros. Debemos ser imitadores de Cristo, no imitadores del mundo, no imitadores aún de gente a nuestro alrededor. Por muy bonito que hablen, el hombre siempre va a fallar, el hombre siempre va a cometer errores, pero el Señor no. El Señor no te va a fallar. Tal vez el pastor puede fallarte, el líder puede fallarte y tal vez te irás, te desmotivarás, dejarás de asistir a tu iglesia, dejarás de congregarte, dejarás hasta de orar. Y eso pasa porque no hay un altar construido en bases sólidas, en bases firmes. Y es cuando está la inmadurez de la gente que viene y va, que son como las olas del mar que vienen y van. Pero gloria al Señor, que usted es una persona que echa raíces en la roca que es Cristo Jesús, que usted crece en la medida de Cristo, en esa estatura perfecta que es Cristo Jesús, que hoy el altar en su casa, en su vida, sea
transformado, sea restaurado, que usted pueda ser transformado a la imagen de Cristo. Esa es nuestra oración hoy, en este día. Ese fue el mensaje de hoy, que usted pueda poner su mirada en Jesús, que seamos imitadores de Cristo, que seamos imitadores de Jesús, que podamos nosotros ser ese templo del Espíritu Santo, que podamos nosotros ser ese altar de adoración al Señor, que nosotros seamos esas personas transformadas por Cristo, porque no queremos ser lo que somos, queremos ser lo que Él quiere que seamos y lo que Él ha deseado que seamos nosotros. Un altar produce una respuesta del cielo que cambia la realidad en la tierra. Mucha gente está en este tiempo orando por bendiciones. Mucha gente está clamando al Señor por bendiciones, pero su vida está lejos de producir un altar que traiga respuesta del cielo, que cambie su realidad. Pero por otro lado, ¿sabe? Hay gente que levanta oraciones contrarias hacia tu vida. Hay gente que está orando día y noche porque a ti te vaya mal. Hay gente que aún, y duele decirlo, del pueblo de Dios, que aún ora porque a ti te vaya mal, porque tú no prosperes, porque tú no crezcas, porque tú te estanques, pero gloria al Señor, porque el altar del sacrificio mayor, que es Cristo Jesús, cuando tú estás en el altar, ningún arma forjada de las tinieblas prosperará en contra tuya. Nada podrá hacer el enemigo. Todos los altares que sean contrarios a lo que Dios ha declarado sobre tu vida son anulados, son cancelados en el nombre de Jesús cuando tú estás en el altar del Señor. Cuando tú estás en la presencia de Dios, allí todo cambia, allí todo es transformado a tu favor. Un altar, mi amado, mi amada, representa un sacrificio de consagración, de adoración, y es allí donde suceden todos los milagros que tú puedas estar esperando. Y para que esto ocurra, tú y yo debemos morir cada día a esos frutos de la carne para permitir que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, mis amados, mis amadas, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección en nosotros. Así no nos portaremos como un barco a la deriva, arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. No, sino que por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte del cuerpo cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece. ¿Por qué? Por el amor. Efesios 4:13. Por eso, mi amado, mi amada, hoy oro al Señor porque tu vida sea transformada, porque el carácter de Cristo empiece a formar algo diferente en ti, porque tú empieces a vivir una vida de altar al Señor, porque tú empieces a vivir una vida continua de sacrificio, donde mueras tú, pero Cristo empiece a vivir en ti. Quiero orar en esta hora por ti, quiero declarar una palabra sobre tu vida en esta hora. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, Señor de la gloria. Bendecimos este tiempo, Señor. Gracias por quien ve este corto video, Señor. Gracias, Padre, por quienes logren conectarse y puedan ver, Señor, y puedan escuchar esta palabra, Señor. Padre, que sean transformados por tu Santo Espíritu, Señor.
que de hoy en adelante, Señor, nosotros podamos, Señor, dejarnos moldear por ti, que sea tu carácter en nosotros, Señor, que seamos ese barro en tus manos, Señor. Tú eres el alfarero de nuestras vidas, Padre, que seas tú transformándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que podamos entender que tu voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Padre, nada podemos hacer lejos de ti. Señor Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nadie va al Padre sino a través de ti, Señor. Y hoy venimos, Señor, y morimos, Señor, a todo deseo de la carne, a todo fruto de la carne, Señor. Hoy oramos en esta hora porque los frutos del Espíritu Santo, Señor, empiecen a brotar en cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo oro y declaro que a partir de esta hora, Señor, nuestras vidas son transformadas por ti, Señor. Padre, que tú has sido ese sacrificio vivo, Señor, que ha libertado nuestras vidas, que ha roto toda cadena, Señor, que nos ha hecho nuevas personas, como dice tu palabra, que en ti las cosas viejas pasan y que hoy haces todo nuevo, Señor, que ya no vivo yo, sino ahora vives tú en mí, Señor. Padre, que hoy, Señor, declaramos que es tu carácter el que nos forma, que eres tú en nosotros, Señor, que hoy morimos, hoy menguamos, Señor, a nosotros mismos para que seas tú quien crezca en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que antes de que actuemos, Señor, que antes de que hablemos, primero nos preguntemos, ¿qué harías tú, Señor Jesús? ¿Qué harías tú? Ese es el carácter que tú y yo debemos tener. Que preguntemos primero al Señor, no corramos a otros, sino corramos al primero que tiene la respuesta correcta, que tiene la dirección correcta, y Él es Jesús. Que tú puedas correr hoy a Él, a sus brazos, y encontrar en Él el refugio, que encuentres en Él el descanso, pero que en Él también encuentres su voluntad, que será buena, que será agradable para ti, perfecta. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Rey de Gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado, amén y amén. Bueno, amados, amadas, un abrazo. Espero que esta palabra, este resumen del mensaje de esta mañana sea de bendición para ti. No olvides que el altar en tu casa es importante, restaurar el altar en tu vida es muy importante, que podamos morir a todo deseo de la carne y dejar que los frutos del Espíritu empiecen a nacer en nosotros y que nos dejemos formar por ese carácter verdadero de Cristo en nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo, el Señor les bendiga. No olviden conectarse con nosotros a través del Facebook Live de Iglesia Cristiana Transformación Internacional Casa de Judá los martes y los jueves 5 de la mañana a nuestras mañanas de oración. Ahí los esperamos conectados y nuestros servicios el día domingo 10 de la mañana en la carrera 16, número 2788, aquí en la ciudad de Tunja. Somos Iglesia Cristiana Transformación Internacional Casa de Judá. Soy el pastor Fabián Hernández, les mando un fuerte abrazo. Que esta semana sea de bendición para tu vida. Declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor prospere tu camino en el nombre de Jesús. Abrazos y bendiciones. Chao, chao.